decíamos y contábamos, las víctimas de las políticas públicas que ejecuta el gobierno se cuentan por decenas, por cientos, por miles. El caso de Tandanor no es menor ni mucho menos. Está Jonathan Pucheta con nosotros, secretario general de Astilleros Río Santiago. Jonathan, gracias por venir. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, primeramente gracias a ustedes por invitarme. El día jueves nos encontramos en la puerta del astillero con casi medio centenar de familias sin trabajo, es decir, casi 50 compañeros despedidos. O sea, llegaron y había un cartel, alguien en la puerta que le dijera, ¿ustedes no entran? Más agresivo todavía. La agresividad fue que estaban los portones cerrados, no se le permitía el acceso a quienes por ahí continúan con su trabajo. Y de un paso peatonal, con una escribana en puerta, le decían, vos ingresás, vos no ingresás, mediante un listado. Es decir, más agresivo aún que un cambio totalmente habitual, fuera de lo normal de lo que era el acceso, o lo que es el acceso al astillero. Cabe destacar que este es un astillero con 90% de las acciones del capital accionario del Ministerio de Defensa y el 10% de los trabajadores. Un astillero que ya vivimos este proceso de despidos arbitrarios, de esta situación en el macrismo, y hemos recuperado más de 120 compañeros que han sido despedidos. Es decir, hoy contamos con una planta de 505 trabajadores, más 300 compañeros terciarizados. Es un astillero autosustentable, es decir, no le pedimos un peso al Estado. O sea, que la excusa de que... ¿Cuál es la excusa para echarlos? La excusa es aplicar la misma política que se está aplicando en el Estado. Esta es la excusa que manifiesta el directorio y la gestión actual, porque... Echar por echar, y después vemos por qué. Exactamente. Esto cabe destacarle a la audiencia, es que el directorio se renueva con el cambio del ministro de Defensa. O sea, ¿sí? Todos los hombres que llegaron ahora son de Petri. Exactamente. De Luis Petri. Y de Pose. Y el ministro, jefe de los ministros, Pose. Este nuevo directorio fue el que tomó la decisión. Arbitraria y unilateralmente tomó la decisión de despedir 49 compañeros. De manera violenta. Esto yo sé que no tiene incidencia real, pero quiero saberlo, si eran contratados, gente que estaba hace mucho tiempo, contratados el año pasado, los que tenían actividad sindical, los que no la tenían. ¿Hubo algún tipo de criterio en la selección o fue a mansalva? Para explicarte un poco lo que es el funcionamiento del astillero. El astillero, estos 504 compañeros que yo te mencioné que están en planta permanente, son trabajadores en relación de dependencia. Es decir, son planta permanente. Okay. No son ni por contrato a vencer, ni por contratos que se renuevan anualmente. ¿Sí? En ese sentido, hay trabajadores terciarizados, porque la industria naval y el astillero es una actividad oscilante. Tiene picos muy altos, como tiene otros picos a la baja. Por ese sentido es que no tenemos más de 1.500 o 2.000 trabajadores. Muchas veces tenemos esa cantidad de trabajadores trabajando dentro del astillero, porque no solo hacemos trabajos privados, sino también hacemos trabajo para el Estado. A ver, este vaciamiento que están proponiendo del astillero nuevamente con estas políticas, lo que va a afectar no es solamente al astillero, a un cierre y a un futuro proyecto inmobiliario, sino también a la Armada Argentina, donde reparar sus buques. Nosotros hoy nos encontramos en el astillero con la anterior gestión que dejó un proyecto de construcción de remolcadores, es decir, toda la renovación de la flota de remolcadores de la Armada Argentina. Ya están 2 en proceso casi de finalización. Hacemos la reparación del rompehielo Almirante Irizar para que haga su campaña antártica, ¿sí? Estamos en la construcción, en la parte de ingeniería, de la construcción de un buque polar, que es el que va a acompañar a futuro a este rompehielo Almirante Irizar que poseemos en Argentina. O sea, tareas tienen, objetivos trazados también y personal calificado. ¿Qué más se puede pretender? Dentro de los despidos que ustedes me preguntaban, sí. A ver, hay un poco de todo. Si tenemos compañeros que tienen de 3 a 4 años de antigüedad, que tienen 5, que tienen 10, que tienen 12, que tienen 15. O sea, ahí no hay un patrón. No hay un patrón, okay. ¿Sí? Y también la línea siguiente hay que entender. Estos son compañeros que se formaron en el astillero. El astillero tiene una escuela de oficios dentro del astillero. Es decir, ¿qué quiero decir? Para formar un soldador, no es que voy y encuentro uno y coloco. En la industria naval es una industria pesada. Es decir, formar un tornero no es sencillo. Formar un calderero no es sencillo. Formar un compañero que pinta un barco, para decirlo para que la audiencia entienda, no es sencillo. Lleva un proceso de años para que nosotros volvamos a recuperar esta mano de obra que hoy están despidiendo sin causa. Porque mismo el telegrama lo dice, es sin causa, es decir, es por como cumplir un capricho. ¿Sabes? Aparte de eso, ¿dónde va a conseguir laburo? ¿Cuántos astilleros funcionan en la República Argentina? No son muchos, y menos de la magnitud del astillero Río Santiago. Pero mirá si, porque... Tandanor, perdón. Jonathan contaba recién una parte del asunto que es, che, si la gente se va de acá,
la verdad que volver a formar lleva muchos años, es un trabajo muy calificado, muy específico, se forman acá adentro, desde que se inician en la tarea. Ahora, con todo el momento violento, que es cuando llegás a tu lugar de laburo y te cierran el portón y vos ya no podés ingresar. Ahora está el drama de la casa. Sí. Cuando vos Llegar llegás, a casa y te contar. levantás o traes a tu pibe del colegio y de repente te encontrás con esto abajo de la puerta. ¿No? El telegrama que dice que dejás de laburar sin causa y que tenés la indemnización a disposición en los plazos legales. Claro, esto no le sale gratis al Estado. Hay plata para despedir gente, pero no hay plata para las universidades. Hay plata para pagarle a Manuel Adorni su aumento de sueldo, pero no hay plata para las universidades. Hay plata para que Karina Milei tenga rango de ministro, pero no hay plata para aumentar a los jubilados. Y así puedo seguir con la lista. Bueno, se quiere privatizar YPF de alguna manera y recordemos que el directorio se acaba de aumentar el sueldazo, 70 millones también, en una empresa que también está en la mira. Pero en este caso, ese telegrama no especifica causas, no hay motivo, no hay razón, porque no es que hay una baja de los trabajos, de las tareas, algún antecedente de estos trabajadores, no hay nada acá. Para seguir el hilo de lo que vos decías, no nos olvidemos que nosotros estábamos dentro del DNU, como así también de la ley Ómnibus. Claro. Tandanor era una de las empresas a privatizar. Hoy, dentro de la nueva ley Bases, nos quitaron. Sí. Pero nos quitaron bajo este proceso de despidos, bajo este proceso de hostigamiento de los compañeros. No levantemos la voz en alto. Me parece a mí que lo que hay que poner en claro es que dentro de estos despidos hay compañeros que tienen hijos con discapacidad, esposas con discapacidad. A ver, hay muchas situaciones particulares las cuales ni siquiera midieron. Pero yo tampoco, y no hay incumplimientos. Yo me niego a dos cosas. Uno, a discutir en los términos que plantea Javier Milei la agenda. Y otro, en no ponerle cara a la tragedia que... Porque el telegrama así no dice mucho. La historia detrás del telegrama dice un montón. El presupuesto lo van a hablar con Hugo y es valioso el testimonio, por supuesto, porque es un rector y está atrás todo el día en la universidad tratando de que funcione, con 14.000 pibes que esperan que la cosa salga bien, con estudiantes que están ilusionados porque el año que viene van a volver a cursar, porque pasaron de año, porque hay una nueva carrera en la universidad, todo el entorno alrededor de la Universidad de Moreno que se beneficia con los pibes que van, cómo puede cambiar un barrio, un municipio con una universidad que funciona. Pero claro, lo de Manuel en la parada del bondi, en Constitución, 11 menos 20 de la noche, le pone cara a la tragedia. Entonces, digo, esto que vos contás, el dato que sumás, che, hay una madre que tiene un pibe discapacitado, hay una madre embarazada, hay un padre que tiene tal problema. ¿Sabes qué da? Da la dimensión del cinismo con el que se maneja el gobierno. Facu, te voy a pedir la placa que tenemos de 2001, que quiero hablar con Hugo, lo voy a sumar a Matías Moller porque nombró la ley Bases. Nuestro amigo Jonathan, porque en un ratito, en horas nada más, empieza en el Congreso lo que tiene que ver con la definición de la ley Bases, donde en medio de este contexto que te estamos contando, Javier Milei arremete con su capricho político de la ley Bases. Pero mira, porque el discurso del presidente y lo que va a decir mañana, seguramente, en la cadena nacional, va a hablar del déficit y va a hablar de la baja de inflación. ¿La inflación es un problema en la República Argentina? Por supuesto que es un problema en la República Argentina. Para los laburantes, para los comerciantes, para absolutamente todos. Para los dueños de las empresas, para los estudiantes, para el que toma el bondi, para todos es un problema. Ahora, ¿es el único problema que tiene la Argentina? No. Mirá este dato, ven. 2001. La inflación anual en el año 2001, recordado porque terminó con un estallido brutal con el de la Rúa yéndose el helicóptero y 30 personas muertas, asesinadas en la Plaza de Mayo, el promedio anual fue de deflación, menos 1,5%. Claro, el problema en Argentina no era la inflación. Como no va a ser seguramente el problema de Javier Milei, que tarde o temprano, a costa de ajuste y recorte, terminará domando la inflación. El problema de la Argentina era este. Uno, en el 2001, en octubre de 2001, la pobreza llegaba al 46%. Todavía no habíamos inventado esto los argentinos de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Todavía no lo habíamos inventado. Fue un invento de Macri que profundizó Alberto Fernández, sin duda. Pero el gran problema de la Argentina
por lo que termina estallando todo, más allá del corralito de Domingo Cavallo, tiene que ver con esto, con una desocupación del 20%, de más del 20%, 21,5%. Lo que cuenta Jonathan en Tandanor empieza a engrosar ese número. Lo que pasa en Córdoba con las petroquímicas engrosa ese número que Alberto Fernández, con un pésimo gobierno lo dejó en 6%. Y en el último trimestre lo bajó un poquito más y la Argentina terminó el año pasado con 5% de desempleo. Ahora, Jonathan, cuando yo hablo con otros dirigentes sindicales, me dicen que de ese 5% que dejó Alberto Fernández ya no queda nada. Que en junio, estamos a la vuelta de la esquina, la desocupación ya va a ser de 2 dígitos. ¿Pensás que esto es así? Yo creo que es así. En nuestro caso particular, el 10% de la planta fue despedida. Es decir, de 500 trabajadores, el 10% que son 50 fueron despedidos. Si nosotros hoy no vamos a la lucha, no planteamos esta desconformidad y no pedimos la reincorporación de los compañeros, dentro de 2 meses tenemos otros 50 compañeros, que ya no va a ser el 10%, va a ser mucho más. Ahora, porque vamos a ser sobre 450 compañeros. Jonathan, ¿el martes movilizan ustedes? El día de mañana vamos a la Secretaría de Trabajo, a las 10:30 de la mañana tenemos audiencia, donde nos va a recibir la Secretaría de Trabajo con la empresa. Nos va a acompañar toda la Federación Marítima Portuaria, FEPINRA, que conduce el compañero Juan Carlos Smith, todos los gremios portuarios e industria naval, como así también la CGT Zona Norte, las entidades organizaciones peronistas que conduce el compañero Marcelo Pariente. Es decir, queremos hacer la mayor convocatoria posible, porque ustedes entenderán, Tandanor está en Costanera Sur, en un punto de la gran zona de Buenos Aires. No nos podemos hacer visibles. La única forma de hacernos visibles es ir mañana y darle conocimiento a la opinión pública de lo que está pasando en el astillero. Es esta la realidad. ¿Sabés que te exponés a la represión? Sabemos a lo que nos estamos exponiendo. Somos trabajadores, somos laburantes que vamos a pelear por nuestros derechos. Todo lo tenemos también claro. Nos vamos Jonathan, a cuidar. quédate un segundito, quiero seguir charlando con vos. Hugo, ya te libero, pero el deterioro social en toda la Argentina, pero en el conurbano los números asustan un poco. Los números que nos van llegando sobre cómo va empeorando. Cuando uno habla con intendentes, empiezan a temer lo que puede pasar en los municipios, en el territorio. Cada vez más gente pidiendo cuestiones en la municipalidad. ¿Cómo afecta la vida cotidiana en la universidad? ¿Mucho, poco? ¿Cae la cantidad de alumnos? ¿No? No ha caído la cantidad de alumnos. Moreno ha tenido un 14% más de alumnos, pero sí ya hay signos de, por ejemplo, en el comedor universitario hay una menor cantidad de estudiantes que consumen. Hemos percibido chicos que han estado muchas horas sin tomar nada y sin comer nada y desmayarse. Hemos visto ¿Se te desmayan los pibes en la universidad de hambre? Hemos visto esas situaciones y bueno, los hemos atendido, pero empezamos a escuchar problemas personales que demuestran el agravamiento de la situación de las familias. El transporte es un problema, entonces eso afecta la organización, la posibilidad de venir, de cursar, porque se está encareciendo. Si bien cuentan con un boleto universitario que otorga la provincia, las condiciones son restrictivas, así que no llega a todos. Las becas universitarias fueron congeladas en su valor y por otro lado el tiempo de inscripción ha sido muy corto, está terminando, duró apenas unos días. Eso asegura que va a haber una merma en la cantidad de estudiantes que tengan la beca Progresar y bueno, todo esto es una cadena de circunstancias que va a ir dificultando. La universidad colabora, el 1% de su presupuesto también lo destina a becas para las compras de materiales y de cuestiones, apuntes, fotocopias. Bueno, eso va a ser insuficiente en este contexto y bueno, todo esto va a ser un deterioro que va a ir creciendo. Arrancamos el programa con un testimonio ahí en Constitución, no sé si lo escucharon, que un hombre que estaba, no, en Constitución no, una familia que vivía los fines de semana abajo de un puente porque el hotel le aumentaba, pagaba 10 lucas por día la pieza para ir a la familia y como el hotel el fin de semana aumentaba, se iban a dormir abajo de un puente y el hombre decía, la verdad que esto va para peor. Coincide con tu diagnóstico, Hugo, desde otro lugar. Te quería preguntar por último, desde 2003, que la facultad es de 2003. Desde el 2010. 2010.
Hasta hoy pasaron 14 años. ¿Te enfrentaste a alguna situación similar a esta? No, no, porque las veces que hubo presupuesto prorrogado, es decir, el presupuesto del año 2011. anterior, sí, hubo 2 veces, ocurrió, los gobiernos de turno, sobre la base del presupuesto prorrogado, reforzaron las partidas para mantener el compromiso de inversión en educación universitaria. Esta es la primera vez que se plantea un ajuste de esta naturaleza. Eso en lo que se refiere al funcionamiento universitario. Al contexto que me contabas recién, de pibes que están 8 horas en la universidad sin comer, sin tomar nada, digamos, ¿eso lo viviste en esos 14 años o es la primera vez que te pasa en la universidad? No, es la primera vez que lo vemos y nos damos cuenta porque la universidad tiene esos dispensers de agua caliente y fría y los chicos se hacen mates. Bueno, el volumen de agua que claro, toma mate cocido, ¿no? Para llenarse la panza, mate. Es mucho mayor. Yo lo que quiero agregar de todo esto y que me parece significativo es nuestro sistema universitario garantiza la ley la autonomía y la autonomía se materializa en el presupuesto que decide el Congreso. El Congreso decide el presupuesto que le corresponde a las universidades con este horizonte de inversión para engrandecer y que la educación superior sea una realidad, un derecho humano. Y las universidades deciden autónomamente los proyectos y su desarrollo sobre bases objetivas y ciertas se distribuye de acuerdo a un criterio razonable de asignación de esos recursos que tiene en cuenta un modelo de pautas que el mismo sistema universitario ha formulado con el consenso de todas las universidades. Y lo que está ocurriendo ahora es romper ese equilibrio. Hoy es el Poder Ejecutivo que administra los recursos de las universidades y decide asignarlos o no en función de los criterios de ajuste que se están aplicando. Bueno, esto atenta contra la autonomía, contra los proyectos de la universidad, contra la libertad de opinión, y más bien es un indicio de disciplinamiento progresivo de la universidad a alinearse a los objetivos que el Poder Ejecutivo tenga para las universidades. Ese nunca ha sido el modelo. El modelo siempre ha sido asignarle a las universidades el presupuesto que les corresponde y además, digamos, reservar un fondo para el desarrollo universitario conforme las iniciativas que el gobierno tiene de cuáles son las carreras prioritarias, hacia dónde orientar, pero siempre respetando la autonomía, sobre la base de alentar a asignar recursos adicionales a los proyectos que son de interés público. Por eso las universidades participan de grandes proyectos de desarrollo, de invenciones. Sí. Hasta nuestra universidad ha registrado una patente de invención en este corto tiempo. Y eso es una prueba de la vitalidad y de la fortaleza de este sistema que ahora está puesto en crisis. Hugo, gracias por haber venido, te agradecemos mucho tu tiempo. Y claro, choquea la historia, ¿no? Que en una universidad donde de repente podés patentar un invento, ahora tengas que socorrer a los pibes porque no tienen para comer. La verdad que en Argentina, no sé, a uno no lo deja de sorprender. Matías Moller, gracias por venir, gracias por esperar, diputado nacional de Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires. Y lo primero que te quiero preguntar por el contexto social, como le preguntaba a Hugo, ¿qué ves cuando caminás la provincia de Buenos Aires hoy? No, y veo un poco lo que comentaba Hugo, esta dificultad de muchos trabajadores, vecinos, ciudadanos, muchos de ellos que seguramente esperanzados eligieron una opción y que hoy ven lo complicado que se le ha vuelto la vida, lo complicado que se le ha vuelto llevar a los chicos a la escuela, lo complicado que se le pone mantenerse en un sistema de salud privado, lo complicado que se le pone ir al supermercado, hacer las compras, mantenerlos en los colegios. Esto que comentaba, que chicos en las universidades públicas se estén desmayando por hambre, eso es una locura. ¿Vos habías escuchado algo así, Lourdes? Bueno, ¿se acuerdan cuando el propio presidente fue a inaugurar ciclo lectivo en escuela privada, que es donde él había estudiado? ¿Se desmayaron chicos? Sí, bueno. No, pero llamaba la atención, más allá del chiste que quiso hacer, que cada vez que nombraba un zurdo alguien se desmayaba,
empezó a despertar alertas porque muchas escuelas empezaron a decir, che, acá pasa lo mismo. Hay chicos que llegan mal comidos, que no desayunan y que andás a ver si cenaron y que es clase media, ¿eh? No está, ese era un colegio privado. Ya no es solamente que las clases más populares están con dificultades. La clase media también estaba achicándose porque el contexto así lo indicaba. Bueno, ese fue un elemento, un momento en donde empezaron a decir, esto no es algo aislado. Pero vos sabés, Lourdes, que la tragedia que uno cuenta de la Argentina de hace muchos años atrás, con sus vaivenes y ciclos positivos y negativos, uno ha escuchado de pibes, bueno, yo porque tengo mujer docente, ¿no? De pibes que llegan en muy malas condiciones al colegio. Eso lo reparó el Estado con por lo menos un desayuno. Vaso de leche, el famoso. Vaso de leche, un mate cocido, un pan en la primera mañana para que los pibes tengan algo de energía. Los comedores se fue reparando esa situación. Ahora, que pibes se desmayen en la universidad, la verdad no lo había escuchado nunca y la verdad que quedé choqueado con eso. En un ratito volvemos a Constitución con Emma, pero Lourdes, tenemos una placa. Sí, vos sabés que hablamos del perfil. Fotografía Argentina 2024, cae consumo de carne, país de las vacas, cae consumo de pan, vos decías, algo para llenar la pancita, y consumo de leche. Mirá estas cifras que te están acompañando acá, Agus, como para ver por qué estamos diciendo que se desplomó literalmente el consumo. Pero pará, a los dueños les va bárbaro. Claro, leche hay y leche se vende. El tema es a quién y a qué precio. Sí, Miguel. El gobierno lo que te diría, y un ministro de Economía de este gobierno, es que esos números son totalmente positivos porque permite que ingresen más dólares, que se genere un modelo más sustentable, porque eso más adelante en el futuro va a bajar la inflación y va a generar más adelante, en algunos meses, un aumento de la cantidad de empleos. Pero, o sea, vos, Miguel, me estás queriendo decir, no vos, En la visión del gobierno. en la visión Ok, del ahí gobierno, está. que los pibes tomen un 23% menos de leche es algo positivo para la Argentina. Es algo positivo si los que exportan están recibiendo más dólares, porque después eso va a ser a mediano plazo que el país salga adelante. Ojo, un dato. 55% más exportado. Claro, leche hay, por eso digo, baja el consumo a nivel interno. ¿Te suena Yo el no tema puedo de creer. las retenciones? Bueno, las Sí, me retenciones, recuerdo. bueno, siempre es una herramienta que tienen los estados para compensar que no sea mucho más rentable vender al exterior en euros o en dólares a costa del hambre de la población. Ojo, porque Milei dijo el viernes en Yao Yao que los evasores son héroes. El evasor, ¿vieron? Ya no es el empresariado. No, fue peor. El Porque fugador. el evasor por ahí es un kiosquero que no tiró una factura, ese va de un poquito. El que vende pincha en la calle con una manta, por ahí, bueno, no paga impuestos, es un evasor. No dijo eso. A los grandes empresarios argentinos le dijo que son fugadores de dólares, no son evasores impositivos. Bueno, de dólares que se venden en esas exportaciones. Por eso, Es peor. Claro. Lo que se la llevan. Claro, exacto. Es verdad, uno dice, es La cierto. tuya se llevan. Claro. La O sea, es tuya. que siempre que hablamos de exportación vale destacar, Argentina no exporta nada, cero exporta el Estado argentino. Lo que exportan son los empresas, privados claro. y en muchos casos las multinacionales. Por eso estamos a merced de que un señor quiera pagar impuestos, quiera declarar todo y no se fugue absolutamente todo. Ahora, Matías, te pregunto, en este contexto que estamos describiendo, con los números que estamos describiendo, con las historias de las universidades, con las historias de los universitarios, con las historias de los trabajadores, ¿cómo hay que entender que Javier Milei tenga los votos, o dice tener los votos, para aprobar la ley bases dentro de 15 días en la Cámara de Diputados? Primero hay que ver si están esos votos, Sí. ¿no? Que yo lo que noto ahora, por lo menos, es que hay, en principio, ganancia de tiempo, porque yo no la vi a la ley bases, se habla... Todavía no llegó, no está. Todavía no llegó la ley bases, se habla de que hay un proyecto que se lo dio a la oposición, se los ve negociando, se los ve reunidos con Franco, porque aparte Milei nunca se reúne con nadie, no No se le reúne gusta con la reunión, gobernador, ¿sabes? no le gusta la política, evidentemente. Entonces no sé realmente si los votos están o no están. Sí me preocupa, en todo caso, si esos votos eventualmente estuvieran, me preocupa que le estemos dando votos a alguien que dice que el Estado es una organización criminal. O sea, nosotros le estamos, o los diputados que acompañen una ley base, le van a estar llevando los bidones de querosén para que termine quemando ahí, como en ese posteo que hizo, para que termine quemando el Estado. Es una locura. Eso es lo que a mí me preocupa. Que podamos discutir cómo funciona el Estado, que podamos discutir política eficiencia, pública, los gastos. la eficacia sobre todo, Sí. porque mucho tiempo también nos pusieron a discutir sobre eficiencia y cómo administramos los recursos, pero a veces también hay que discutir la eficacia. Las políticas públicas que llevamos adelante son eficaces en cuanto a que consiguen los resultados que dicen que van a conseguir. Bueno, todas esas cosas no las estamos discutiendo. Acá lo que estamos discutiendo con alguien que se ha enamorado
del déficit cero y de los superávit gemelos, que seguramente quiera anunciar mañana, lo que estamos discutiendo es si va a haber o no va a haber Estado. Esto, la universidad, hoy estamos discutiendo el presente de la universidad, pero ¿qué clase de sociedad o qué clase de Argentina vamos a estar dejando en una sociedad global en donde el conocimiento es uno de los activos más importantes que hay, en donde nosotros estamos desmantelando las universidades y el CONICET y todo el polo científico-tecnológico de Argentina? ¿Con qué vamos a comerciar nosotros? Porque incluso hasta las materias primas cada vez se le agrega valor a través del conocimiento. Matías, ya vuelvo con vos, pero tenemos otra placa, Lur. Sí, esto es algo que es tomado en cuenta. Percepción, sondeos y estudios para ver cómo se vive la situación actual en la República Argentina. Humor social, marzo 2024. Sí, a ver. Y la pregunta es, ¿cómo definirías tu situación económica en lo particular? ¿Te cuento? Sí, no, vos no. A ver, ¿dónde estás vos? A ver. Buena, pasable, difícil, mala. Difícil. Tampoco voy a llorar acá en cámara. Difícil. Bien, vamos. Bueno, 44%. La mayoría dice que está al menos difícil. No dice mala, que es un 28%. Pasable, 27%. Algunos se aferran a decir, mira, todavía haciendo malabares, quemando los poquitos ahorros que tenía. Debe ser donde yo me muevo, pero no conozco ninguno de este 5,60%. No, si hablas con agroexportadores seguro que te van a decir, pero sí, no claro. conozco yo. No conocemos. No conozco. Bueno, autopercepción positiva en total, si sumás buena o pasable, 32%, y negativa, 67%, entre difícil y mala. Ahora, Matías, en este contexto, donde el 67% dice, che, la estoy pasando mal, la estoy pasando peor de lo que la estaba pasando, que ya era malo, la estoy pasando peor, con una marcha el martes que va a ser multitudinaria, con un paro de la CGT ya anunciado, con conflictos gremiales. Este es un ejemplo del Tandalor, pero hay cientos en la República Argentina, cooperativas que han cerrado. Transporte el jueves. Posible paro de transporte el jueves. El presidente Javier Milei sigue adelante como si nada. De hecho, vos dijiste, mañana en la cadena nacional va a dar buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Nos enteraremos mañana. Déficit superávit gemelo puede ser una, la baja de la inflación puede ser otra, el ajuste sobre el Estado puede ser una más de lo que él entiende como buenas noticias. Exactamente, son buenas noticias para su esquema, para su visión de mundo. Y solo desde un sector, ¿no? Claro, porque eso, la mala noticia no te la va a contar él, para eso estamos nosotros acá, por supuesto. Pero en ese marco, ¿vos pensás que puede haber algún tipo de reflexión con la marcha del martes, con la marcha del lunes al trabajo de los compañeros, con la movilización de la CGT? ¿O Javier Milei no mira para los costados y sigue para adelante? Yo creo que Milei no va... al no percibirse él como un político tradicional, es muy difícil que una marcha sea asumida por él como un problema con el que tiene que rever sus propias definiciones sobre lo que él cree que es la política, el Estado, la democracia, las políticas públicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero no es el único actor. Claro. Es como hablábamos recién, hay diputados, senadores, la justicia, empresarios, gremialistas, que sí pueden ponerse a ver hacia dónde vamos. Porque ese es el gran problema. Si entre nosotros no nos estamos dando cuenta que le estamos cargando la pistola a un tipo que dice que el Estado es una asociación criminal y que no cree en la política, y que no cree en la democracia, y que no cree en los partidos políticos, y que no le interesa la micro, como les dijo en el Yao Yao a los empresarios. Yo me ocupo de la macro, de la micro ocúpense ustedes. Y si fugan los dólares son unos héroes. O sea, si no entendemos todo el conjunto de la sociedad y de la comunidad organizada, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? Los que nos vamos a poner el sombrero somos nosotros. Milei, lo que él quería ya lo consiguió. Va a ser una estrella de la nueva derecha global y va a vivir dando charlas por todo el mundo. Y cuando las cosas no se le den, porque es muy difícil que se le den en este esquema, en el modo que él entiende al mundo, es muy difícil que las cosas se le den. Lo que voy a decir es que fue un problema de la casta y que él no pudo contra la casta y se irá a explicar este tipo de cosas a alguna universidad estadounidense. Pero el problema somos nosotros, los argentinos. Los que nos quedamos acá, ¿no? Exacto. Los que cobramos de acá. Ahora, Jonathan, pensaba, desde que tengo memoria y me gusta mucho el tema, la CGT cuando lanza un paro, o algún gremio cuando lanza un paro, es porque el paro no es un fin en sí mismo, es una herramienta que tiene el sindicalismo para sentar a negociar a la parte y resolver un conflicto. Eso es lo que entiendo yo, que históricamente pasó con el movimiento sindical argentino. Ahora, ante un personaje como este, irreflexivo, como planteaba Matías, ¿no? Donde
La CGT hizo un paro el 24 de enero, no se le movió un pelo. Los senadores le rechazaron el DNU, fue para adelante con mayor fuerza todavía. La CGT anuncia un paro para el 9 de mayo y Javier Milei decide seguir despidiendo gente en el Estado. ¿Qué herramientas te quedan? A ver, yo creo que no coincido en un 100% en todo lo que manifiestan. Creo que tenemos gran parte de culpa de que este personaje, Javier Milei, esté en el gobierno, pero también que los trabajadores estuvimos en la calle en diciembre cuando fuimos a tribunales a presentar el amparo en conjunto con la CGT, muchos dirigentes gremiales, donde a muchos, y en este caso en la Federación Marítima Portuaria, fuimos aplicados por no cumplir o no respetar un protocolo. Después en enero, cuando también movilizamos, cuando muchos estaban de vacaciones en la playa y otros, quien dice también, estábamos con nuestros compañeros en la calle, hicimos que nuestros diputados en el Congreso no votaran sí a favor, es decir, pudimos corromper también con eso. Ahora, nuevamente otro atropello de una ley base. Hay que entender que la CGT, que muchos saben a criticar, es la institución madre que nos representa a todos los sindicatos. Es una confederación muy grande y muy importante y tiene mucha historia en nuestra república. Pero por sobre todo lo que hay que comprender es que es una sectorización. Es decir, son todos los sectores, son todos los trabajadores. Muchas veces es muy difícil encontrar que todos los trabajadores nos unamos. Por eso yo llamo a la unidad, no solamente los navales, sino también los gastronómicos, ¿sí? Los hoteleros, los portuarios, los camioneros, la Unión Obrera Metalúrgica, ¿sí? Que también viene conviviendo medidas de fuerza contra Paolo Roca, Techín, bueno, en muchas de las empresas, los aceiteros. Es decir, hay una acumulación de sectores que a veces no tomamos conocimiento porque cada uno sectoriza y vive su realidad. Ahora estamos viendo que nos están tocando de a poco a todos. Entonces es momento de que las bases, por eso la semana que viene, el día 6, el mes que viene, el 6, la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, también convocó asambleas. ¿Esto también qué va a llevar? Va a llevar a demoras. Entonces los usuarios que entiendan... Pará, esto es importante. Para toda la gente que nos está viendo, gente público trabajador de este canal, sí los hay, que el 6 de mayo, próximo 6 de mayo, la Confederación Argentina de Transporte de Automotor, la CAT, ¿sigue siendo presidida por Smith? No. No. ¿Sacia? No. Sacia. Va a convocar asambleas de todos esos gremios, que son la Federación Marítima, que son la UTA, que es la Fraternidad, que es ahora también Metrodelegados, que se incorporaron recientemente, y eso va a disparar demoras en todo el sistema de transporte el 6 de mayo. Esto es así. Ahora, ¿por qué convoca esa asamblea? La CAT. Convoca asambleas ¿para qué? Para comunicar e informar para el paro del 9. Es decir, la CAT también viene haciendo un plenario ampliado de trabajadores y sindicatos, donde llegó ese plenario ampliado a armar esas asambleas para informarle a las bases, que son las mismas bases que están pidiendo el paro. Esto también hay que decirlo claro, porque si no los dirigentes tampoco toman. Las bases están pidiendo el paro a los distintos sindicatos y a los distintos dirigentes. Entonces me parece importante las asambleas porque es comunicar, ver cada realidad, y estas realidades en conjunto es lo que va a terminar llevando a una gran masividad de compañeros en el día del paro del 9, ¿no? Hablando del paro del 9 y la asamblea del 6, Miguel, esta semana, el jueves, es un día clave para el transporte en el área metropolitana, lo que conocemos como AMBA, porque hay un cuarto intermedio en marcha, ¿no? El jueves tendría que estar solucionado el tema de los subsidios para las empresas del transporte para que puedan garantizar el pago de los sueldos de los trabajadores. ¿Es así? Sí, estamos en una cuenta regresiva porque el 25 de abril es el último día que puso de límite la UTA para que se pueda hacer el pago de los 250.000 pesos extras o que de alguna manera se defina cuál es el aumento salarial por la pérdida de poder adquisitivo. Lo que ocurre es que en ese marco todavía a los empresarios no les avisó el gobierno cuáles son los subsidios, cuánta es la cantidad de dinero que se va a tener para poder pagar a eso. Se supone que hay una diferencia de al menos 60.000 millones de pesos para poder pagar en principio el aumento y para además de eso poder tener
en funcionamiento bien el sistema. El gobierno tiene dos alternativas para solucionar esto. O genera mayor cantidad de subsidios o permite que aumente la tarifa. Ahora, si pasa esto, la tarifa tendría que aumentar sin subsidios a 1.200 pesos por pasajero. Pará, no. Si querés que haya bondi, ¿no? Si querés que haya colectivos. Si querés que haya bondi el jueves, tenés dos opciones. Te lo está diciendo Miguel clarito. O vos sacás de tu bolsillo 1.200 mangos para cargar la SUBE cada vez que te subís al transporte público, al colectivo, o esperás que el gobierno deposite. Es así. Es así, porque el único cálculo intermedio es que exista alguna suba menor a 1.200 pesos, pero que pueda compensar todo el déficit que tiene que ver con la falta de subsidios que está dando el gobierno. Esto es porque a los trabajadores le prometieron que en marzo se iba a empezar a negociar un aumento de 987.000 pesos en una cláusula. Eso no se homologó, quedó en el aire, los empresarios esperaron los subsidios y el gobierno no mandó el dinero para poder generar esto. Sí, Lur. Las buenas noticias que quiere dar el gobierno también están atadas a esto que cuenta Miguel. ¿Se acuerdan que el incremento del transporte estaba planteado para marzo? Después lo patearon en abril. Y en abril dijeron, che, si liberamos el aumento que queremos para el transporte, nos va a arrastrar y nos va a perjudicar en el número de la inflación. Así que eso también está postergado. Está reprimido, diría Javier Milei, como le gusta hablar de tarifas, porque desreguló todo. Lo único que tiene un tope es el salario. Cada vez que algún gremio quiere lograr una paritaria, eso vale la pena destacar. El empresario acepta y le dice, dale, como yo gano más, vos también podés ganar un poquito más. Y ahí es donde aparece el gobierno, no para homologar, sino para parar una traba y decir, no, muchachos, se les está yendo la mano. Las prepagas cobraban lo que quieren. Ahora dicen que van a empezar a controlar, pero bueno, sabemos que ya los bolsillos están mucho más gordos gracias a la decisión de Javier Milei. Mirá lo que tenemos ahí en pantalla, Lourdes. Sí. Ponete los anteojos porque sos una señora mayor. Lo que tenemos en pantalla tiene que ver Sí. con el bondi, ¿no? Sí, por zona y por año. Sí, y en la moneda que le gusta a Javo, al Sí. presidente de la Nación, Dólar. en dólares, porque los pesos ya sabemos, no sé, dice Javier. Bueno, en el AMBA, Sí. en diciembre de 2001, 0,8, plena crisis. 0,8 dólares. 80 centavos de dólar pagabas en plena crisis. Hoy, en abril de 2024, más barato te sale. Por eso dice que hay que actualizarlo. Claro, 58%. Esto es nuestro amigo Fusaro que vino hace 15 días acá de la Secretaría de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor que dice, che, yo reclamo porque la verdad que el pasaje en la Ciudad de Buenos Aires sale menos que en 2001. Y el tipo capaz que acá tiene un punto, ¿no? Ahora, ¿quién pone la diferencia? Es la discusión. Claro. No cuánto sale el transporte. Y eso es porque se está con un sistema desde hace más de 20 años con subsidios y no existían los subsidios en ese momento. Claro. Entonces, en este panorama, ¿quién va a definir cómo se financia? Ahí vos tenés incluso que en Montevideo tenés, fíjate, a más de $1 el boleto de colectivos. Y ahora el gobierno lo que tiene que definir es si sigue estirando este tipo de situación. Porque acá, en términos de... Ahí lo decía Lourdes recién, acá el gobierno no hace un sinceramiento de la economía en cómo funciona el transporte, porque tiene pisado los aumentos, esperando que eso no les represente un aumento de la inflación. ¿Sabes qué pasa, Miguel, con este número que acá ves abajo en rojo, que es lo que se paga en Uruguay, $1.20 en Montevideo, el colectivo, contra los 30 centavos de dólar que se pagan en Argentina? Sí. En Montevideo, la gente que trabaja, el trabajador en relación de dependencia en Montevideo, tiene el sueldo más alto de Latinoamérica, Claro. promedio, $570. Y Argentina, el más bajo de América Latina, no llega a $200 por mes. Por eso. La única diferencia que tenés ahí, un poco más cercana, es cuánto cuesta actualmente fuera del AMBA, que tenés ahí el ejemplo en Córdoba y Rosario. Claro, 80 centavos de dólar. Esta diferencia, estas 50 guitas verdes, ¿no?, en dólar, es lo que reclama el empresariado. Que Fusaro nos decía acá hace 15 días, che, yo por más que quiera pagar, no puedo, porque la plata viene marcada desde el gobierno nacional. La plata que es subsidio Sí. viene marcada en el sentido que a las empresas del transporte le dan una cantidad determinada de dinero para combustible, una cantidad de dinero para material rodante, una cantidad de dinero para pagar los sueldos. No la pueden poner
del bolsillo. Sacar de ganancias, ¿no? De la ganancia de la empresa no se puede un poquito. Digo, pues, es época de esfuerzo, muchachos, Mirá, ¿no? Fusaro dijo que no. No, Tenés que está discutir con bien, Fusaro. está Yo bien. no lo Bueno, sé. los empresarios siempre dicen que, bueno, que quieren ganar la mayor rentabilidad posible. Y está bien, porque ese es el espíritu Pero de la empresa, si así querés. funciona, claro. El Estado es el que tiene que mediar y poner topes. Sí, Claro, incluso lo que plantean desde el sector empresario como otra situación sin aumento de tarifa y sin aumento de subsidios, Sí. es seguir pronunciando lo que ya vienen haciendo, que es disminuir la cantidad de frecuencias. Pero cuando achicás tanto, ese achique, en términos como lo plantea Milei, también llevaría a las empresas a terminar más adelante despidiendo trabajadores, porque no alcanzaría solamente con disminuir la cantidad de colectivos en la calle. Y volvemos a la placa que vimos hace un rato, ¿no? De que el problema en Argentina va a terminar siendo el desempleo y la pobreza y no la inflación. La inflación es un problema con el que se puede convivir mal, muy mal, pero con una decisión de un gobierno que te va poniendo plata en el bolsillo, que va liberando las paritarias, que va poniendo un bono, que va acordando precios con los supermercados. Pero no está pasando eso. Salvo, ojo, no vaya a hacer cosa, ¿Qué? no vaya a hacer cosa que lo de las prepagas sea el primer paso para que la doctrina de Guillermo Moreno llegue de lleno a la Secretaría de Comercio y los precios empiecen a estar controlados. ¿Por qué digo esto, Lourdes? Sí. Porque, no sé si Matías Moyé dice no le gusta la política, pero a la gente que rodea a Javier Milei sí le gusta la política y entiende algo. Que el objetivo cercano es una inflación de menos de un dígito. El objetivo cercano es una inflación de menos de un dígito para este mes que termina o el mes que viene. Por eso te pisa el aumento de tarifas, por eso te patea para adelante el aumento del transporte y por eso a los que se exceden como la privada le dicen, muchachos, hasta acá. Después que te masacraron, ¿no? Sí. Pero hasta acá. ¿Por qué? Porque entienden que necesita tiempo. Claro. Y el tiempo no solo se gana pateando el debate para adelante, como dice Matías Moyé, sino que tarde o temprano, después de 6, 7, 8 meses, tendrá que mostrar un resultado Javier Milei. Mañana cuando hable Cadena Nacional, recordemos, en horas de la noche, se va a grabar en la Quinta de Olivos, va a dar un espíritu de, vos decías, buenas noticias. Estamos mal, pero vamos bien, vuelvo. Claro, y va a ser el balance del primer trimestre, enero, febrero, marzo de 2024. Y si vos tomás estos tres índices que tenés en pantalla, va a hablar de uno de esos, más allá del superávit, gemelo, de la inflación, que claro. no está bajando, está desacelerándose. Es decir, pasamos de 25 puntos que nos regaló Javier Milei en el primer mes a 11 en el último. Es cierto, se desinfló un poquito. Ahora, En las estadísticas, ¿eh? No, claro. Porque yo voy al supermercado Sí. y la verdad que el 11%, Miguel, no sé qué te pasará a vos, no sé qué te llegó. pasará a Jonathan, no sé qué te pasará a Matías, No. pero yo voy al supermercado y 11%, nada, viejo. Ahora- ¿Qué masacre? Y la carnicería es una masacre. ¿Cuándo compraste? El viernes, ¿El jueves. viernes? El sábado. Cuenta DNI tenés que comprar. Tenemos a mi para que carnicero, vuelva. anotan una ¿qué cuenta de No, mi carnicero mira, anota. claro, perdona, Miguel, esa inflación es uno de los datos que va a hablar. Fíjate cómo ignora los dos que tenés al lado. La pobreza, que creó millones de pobres en solo 3 meses de este año y en diciembre de 2023, y el desempleo, que ya está creciendo. No tendremos tal vez dos cifras, pero esas dos puntas que tenés ahí va a ignorarlas el presidente. Y es también parte de la otra Argentina. Sí, y es lo que termina marcando el humor social. Porque la inflación, por más que sea mala, por más que te arruine, se dijo 1000 veces, el impuesto a lo que menos gana, todo eso que se dice en Argentina es verdad. Pero cuando hay decisión política, vos podés convivir con la inflación. Porque si la inflación es 12 y viene el gobierno y le da un bono a los jubilados, y viene la paritaria y la Secretaría de Trabajo empujando un poquito para que te cierren más alto y no pierdas, bueno, vos podés convivir con la inflación. Lo que no podés convivir es cuando no tenés para morfar, y los comedores no tienen comida, y cuando no hay laburo. Te echan y no tenés opción. Bueno. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional, que está de acuerdo a nivel general con el gobierno de Javier Milei, siente que está haciendo un ajuste demasiado extremo, pero plantea incluso el FMI que el desempleo va a crecer en el 2024,
que por lo menos de un promedio de 6% se va a ir a 8%, eso en los términos del FMI. Mañana a las 9 de la noche, Milei va a hablar de la inflación, como estábamos mencionando, de la balanza comercial. Y fíjate los funcionarios con los que va a aparecer. No va a aparecer con el secretario de Trabajo planteando los nuevos puestos que se están por crear. Va a estar con Luis Caputo, el ministro de Economía, el secretario de Finanzas, que es Pablo Quirno, y va a estar con Bausili, el presidente del Banco Central. Con lo cual va a ser un mensaje macroeconómico sobre este tipo de números. Sí, por ahí le pone una fecha al límite del cepo también, ¿no? Javier Milei mañana se anima y pone un norte para eliminar un cepo de $1 que los trabajadores ya no podrán comprar. Como cuando se puso el primer cepo en época de Cristina, donde los trabajadores accedían rápidamente a esos $200 que se podían comprar en aquel momento. Jonathan, ¿qué es lo que más te preocupa de lo que estás viendo? O no a vos en lo personal, digo, sino a los que trabajan con vos, a la gente que todavía tiene trabajo por suerte, el aumento de precios o la posibilidad de quedarse sin trabajo. ¿Qué es lo que empieza a preocupar más? Yo creo que los trabajadores, muchos de los trabajadores votaron este gobierno. Claro, Es como una que realidad. sí. Muchos de los trabajadores, hasta mismo en Tandanor, votaron este gobierno, pensando en un cambio. Pero creo que hoy se encontraron con, primero, una inestabilidad de precios total. Hoy un día vas a un supermercado, vas a un almacén, digamos, mismo los almacenes. En algunos te demuestran que están habiendo una baja en los supermercados, pero los almacenes no lo pueden sostener. Es decir, claro. los van a terminar fundiendo, esta es la realidad. Pero creo que los trabajadores hoy están preocupados, en nuestro caso, con este 10% de despidos, en más despidos todavía. Porque creo que el agravante, acá no están poniendo un techo. A nosotros lo que nos eligieron es un piso. Es decir, si nosotros hoy nos quedamos tranquilos como trabajadores, y a mí, en el cargo que ocupo como secretario general, no hacemos nada para esto, es decir, mañana van a ir por otros 50 y así hasta vaciar el astillero. Y así hasta romper el eslabón productivo, en este caso de la industria naval, como ya pasó en los 90. Tandanor fue protagonista en los 90. Sí, claro. Nosotros nos privatizaron, perdimos planta 1 en retiro. Los trabajadores subsistimos y gracias a Néstor fue reestatizada la empresa. Es decir, por este motivo, para nosotros es una historia. Yo soy un pibe, tengo 20 años como secretario general, pero entré a los 18 en la empresa. Viví toda una muy buena época y el resurgimiento de Tandanor, recuperación tecnológico, de mano de obra, la capacidad productiva, el astillero cuenta con 34 hectáreas, es decir, no es pequeño. Tiene mucho más de 5 gradas de trabajo donde podemos tener los barcos en seco y después con diques para hacer trabajos también en el agua. Entonces nosotros vemos una preocupación en cuanto a no crear trabajo. Claro, no hay una gestión, no hay un directorio que te hayan puesto un ingeniero naval. Son todos abogados. Entonces, claro, porque no son todos abogados, esta es la realidad. Claro. Esto hay que decirlo también. Claro. No hay un ingeniero naval o un ingeniero que vos digas, vengo con una proyección de querer hacer funcionar la empresa. Si pasa esto ahora, es porque se comieron la plata de la gestión anterior. Subsistimos estos 4 meses como trabajadores por la plata de la gestión anterior. Y vos entonces, hay que decirlo que también. El objetivo es cerrarla, privatizarla, vaciarla. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, a ver, se han reunido con IRSA. Sí, el objetivo es el proyecto inmobiliario. Puerto Madero, ¿sí? Es una joyita, vamos a decir la verdad. Entonces, ¿dónde se encuentra Tandanor? En Puerto Madero, enfrente de la ex ciudad deportiva de Boca. Entonces, esto es lo que siempre quisieron, lo que hizo Macri cuando dijo voy a dinamitar el astillero Río Santiago, no lo pudo hacer. Hoy Axel Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces ahí tienen una barrera. Vamos por Tandanor, vamos por el proyecto inmobiliario, vamos a atacar a los trabajadores despidiéndolos sin causa, ¿sí? Poniendo la liquidación. Entonces, rompamos la cadena productiva, es decir, no reparemos, no hagamos buques para la Armada, compremos afuera, como están comprando 24 aviones, claro. Y algunos aplauden, como en su momento Macri compró 4 OPV en Francia y lanchas en Israel, cuando el gobierno anterior dijo, no, vamos a construir en Tandanor, construyamos remolcadores, hagamos la renovación de toda la línea de ferrocarril Sarmiento con trenes argentinos. Ahora, Jonathan, lo que llama la atención es que en el caso de Tandanor, como vino también el secretario general de FOETRA hace un mes, nada más, por el tema de ARSAT, ¿no? ARSAT es otra empresa argentina con participación del Estado, donde no solo es superavitaria, sino que exporta y trae divisas a la Argentina y sin embargo la decisión en el caso de ARSAT es vaciarla. ¿De qué manera? Planchando los sueldos de los empleados. Claro, porque FOETRA representa a trabajadores dentro de ARSAT, que es estatal, y en empresas privadas. Los sueldos, la paritaria de FOETRA fue buena,
los privados la pagan, el Estado no. ¿Qué pensás que va a hacer el laburante? Se va a ir a ganar más a otro lado y vacían de esa manera una empresa como ARSAT. Ahora, Matías, en este contexto, decía Jonathan, mucha gente que trabaja en Tandanor, como en todos lados, votó a Javier Milei. ¿El peronismo le está hablando a esa gente? ¿Hoy hay que hablarle a esa gente? O, digo, uno ve que aparecen algunas internas, discusiones de cara al 2025 quizá, y por ahí el laburante no se siente representado por esa discusión. ¿A quién le tiene que hablar el peronismo? No, a la gente, a la gente. Nosotros no tenemos por qué entrar en ninguna clase interna. Pero sabés que hay, o aparecen voces. Pero que aparezcan voces, están en todo su derecho. Cada uno está en su derecho de opinar, de decir lo que crea conveniente. Vos me preguntás a mí, yo creo que hay que hablarle a la gente, que hay que estar con la gente, que hay que escuchar a la gente. ¿Y cómo hablas con esa gente a la que defraudaste hace 15 minutos? Porque hace 15 minutos se fue el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa del gobierno, y se fueron, entre otras cosas, porque no pudieron cumplir con lo que prometieron, con el contrato electoral que habían establecido. ¿Cómo le hablas a esa gente que votó a Javier Milei y ahora le tenés que decir, che, mirá, nosotros teníamos razón, no lo pudimos hacer, pero la verdad que lo vamos a hacer más adelante? ¿Cómo le hablas? Lo primero que tenés que hacer es escuchar a la gente. Porque que vaya uno con su razón ya masticada y que le diga, mira, nos equivocamos por esto, pero nosotros lo sabíamos hacer, me parece también parte del problema. Creo que a la gente hay que escucharla, hay que construir con un montón de sectores, no solo con la gente de a pie, sino con los trabajadores organizados, con los estudiantes, con todos, con los empresarios también, con los comerciantes. Con todos hay que sentarse a discutir la Argentina que necesitamos, que queríamos construir, una Argentina que venía bien, seguramente con problemas como todo, porque estamos en un país en donde un Estado ha sido históricamente desmantelado, sus trabajadores han sido castigados. Entonces, llevar adelante, esto que te hablaba antes, de que las políticas públicas tienen que ser eficaces, llevar adelante y diseñar buenas políticas públicas lleva su tiempo y ese tiempo tiene que ser una construcción colectiva. Pues si no, pasa lo que pasa hoy. Agarran un Excel, dicen, tomo esta medida, no le pongo cara a la tragedia y le pongo sí cara a los ganadores, pero no avanzamos. Bueno, la manera de avanzar es construir comunidad, diseñar políticas públicas, hacer buenos diagnósticos, entender cuáles son los problemas, no confundir los efectos con las causas, pero sobre todo escuchar a la gente. Si la gente sabe lo que le pasa. Y en estos primeros 4 meses, cuando salís a recorrer, sos de Mercedes, ¿verdad? Yo soy nacido en Mercedes, pero vivo en San Fernando. En San Fernando. Sí. Cuando salís por San Fernando, supongo que seguirés teniendo actividad que tiene que ver con lo partidario, lo militante. Cuando salís a recorrer el barrio, ¿qué te encontrás? ¿Hay esperanza todavía en este gobierno? Hay muchos que te dicen, che, banquemos, eso empieza a desaparecer. ¿Qué es lo que más te encontrás? Mira, de todo un poco. Es natural que después de 3 meses todavía la gente tenga esperanza, porque a todos nos pasa. A nadie le gusta a 3 meses de tomar una decisión tan importante como elegir a quién va a conducir los destinos de tu país, decir, me equivoqué. Lo más natural es que tengan esperanza y de que esta parte del sacrificio llegue en algún momento a buen puerto. Pero cada vez es menos la gente. ¿Notás que... eso? ¿Notás sí, un cambio? cada vez es ¿Cómo menos gente. Bueno, coincide ahí con lo que decía la chica las estudiantes, tanto de la UADE como de la Universidad Veterinaria, que decían, empiezo a ver algo que no camina. Quizá por eso la urgencia de Javier Milei de salir mañana. Bueno, Matías, para cerrar, lo que quieras decirle a la gente que te está mirando. No, que confíe en que la política sigue siendo la herramienta principal de transformación de la sociedad. Que eso, más allá de que el sistema político en términos globales esté pasando por una crisis, sigue siendo la herramienta fundamental para que las comunidades prosperen, para que las comunidades sean más equitativas, para que las comunidades sean más justas. Que confíe, que trabaje, que no tenga miedo en plantear lo que siente y lo que piensa, y que los militantes tenemos que estar para acompañar esos procesos, para escucharlos, no para ir a decirle con el dedo te equivocaste o determinada cosa, sino para ir a escuchar y construir con ellos. Algunos caen en la tentación, ¿no? De decirle, yo te avisé, ahora jodete, palabras más, palabras menos. No debería ser. Matías, gracias por venir. Muchas gracias. Jonathan, lo que quieras decir para despedirte, Bueno. para hablarle a la gente, a los laburantes, a quien quieras.
primero que nada agradecerles a ustedes el espacio, agradecerles porque hacemos visible esta problemática de los trabajadores, pedir la recompensación de todos los trabajadores despedidos de Tandanor y por otra parte decirle a toda la audiencia es que nadie se salva solo. Si nosotros somos 500 trabajadores, somos un sindicato de empresa, pedimos la solidaridad y la unidad de todos los trabajadores, de todos los sindicatos y de todo el pueblo trabajador, que el movimiento obrero es el que va a ayudar a generar realmente los cambios que el país necesita. ¿Pensás que el 1 de mayo va a ser multitudinaria la marcha de la CGT? Yo creo que sí, porque no solo la CGT, sino que el pueblo va a estar en la calle manifestándose. Ese día. Va a haber Sí. la gente suelta. Sí, ya pasó. Ya pasó la otra vez el 24, ¿no? Exactamente, creo que va a haber una plaza colmada, va a haber mucha gente en la calle porque se nota y se siente el descontento no solamente del trabajador, sino ya del ciudadano que a ver, ¿te das cuenta cuando saltan los molinetes de Constitución? Claro, sí. Claro. Entonces, vamos a decir la realidad, ya no alcanza, ya no hay bolsillo que aguante, ¿sí? Ya no era polenta, ¿sí? Ya digamos, ya es polenta todo